A encuerarse todo el mundo. Es momento de entrar al agua. Seguimos en Soroa. Aquí se encuentra un misterioso castillo al cual estaremos visitando hoy y ver, bueno, qué nos encontramos dentro de sus entrañas. Por supuesto, no ando solo y vamos a tener diferentes aventuras de las cuales disfrutar hoy. Ando con Javier, que ya tiene un poquito de asma hoy, y ando con Rosy van der Last. ¡Holi! Así que si vieron el video pasado, saben que las aventuras hoy también prometen. Queremos hacer, bueno, alguna que otra cosita, bici río, cascadas, hacer miles de cosas. Hacer nudismo. Ay, ¿se imagina Nunca qué lo he rico? hecho, nunca lo he hecho. Y aquí no hay nadie. Y aquí en estos ríos, ahí cuando nos bañamos, no sé, entonces como que en plan, bueno, Quizás lo intentamos. quizás lo intentamos así, y para el agua, y que está fría, y bueno, que eso es bueno para la piel. Entonces, nada, comenzamos. Just Fits. Sí. Topi, topi, da. Topi dis, topi das, topi dis, das. Ay, no, yo no lo juego así. And I was running far away, when I was running out someday. Yo que tú no me montas más hamacas después de lo de ayer. Nobody knows. Cógeme ahí en mi ángulo. Ay, me mareo. Ay, esto se va a caer. Esto se va a descontrolar. Esto se va a descontrolar. ¿No viste el video ese? 18. Aquí tenemos a YouTube Yacevitz tratando de dar una clase de productos a un niño. Pero bueno, sabemos que el niño... 20. Vemos que el niño sabe más productos que él. 7 por 1 0 por 1. Todo número multiplicado por 1 es el mismo es número. el mismo número. Pero antes de subir al famoso castillo que les prometo mostrar, llegamos al orquidario de Soroa, que es el más importante de toda Cuba y el más grande también, con una cantidad de especies de tipos de orquídea. Y una curiosidad es que todas las que están aquí, o sea, todas las orquídeas que ustedes van a ver, son importadas de Latinoamérica, de Europa, o sea, que estén en condescendencia también con el clima cubano. Lo que pasa es que aquí arriba, como hay un microclima, bueno, se pueden mantener porque, bueno, el clima es similar, no es como el calor que podemos encontrar al nivel del suelo. Y la verdad que está bastante bonito. Leí que fue fundado en 1943 por una familia adinerada. Y nos estuvieron explicando, ya que estuvimos hablando de familias adineradas, nos estuvieron explicando que el hotel que está aquí en Soroa, para 1960 ya contaba ya con 70 cabañas aproximadamente. O sea, fue un señor que vino, hizo una piscina, porque aquí también hay aguas sulfurosas, o sea, aguas que son bastante beneficiosas para la piel y enfermedades. Luego hizo unas cabañas alrededor y bueno, las cabañas, llegó el 60, le quitaron todo, se fue del país y el nuevo gobierno hizo un hotel ahí, que es el hotel que conocemos hoy como el de Soroa. La verdad que está hermosísimo, es espectacular. O sea, miren por atrás, qué belleza de sitio. Disculpen que estoy un poco así por el jaleo de estar caminando. Yo nunca había venido, entonces primera vez. Miren qué belleza. Y esa orquídea púrpura. ¿Viste? Si hay florecitas que Rosy nos decía, no van a haber flores, no van a haber flores, pero bueno. But this is the Cuban Harubin. Mire, está bastante hermosa la verdad, pero la subida está empinadita. Hace muchos años, mi prima se tiró los 15, la foto de los 15 Ajá. aquí. Y esta casita es donde la prepararon. Y allá venden agua de coco, frutas que Oh, bueno, quiero todavía veo agua de gente ahí. coco. Vamos a ver. ¿Subimos primero para acá? Sí, vamos a subir aquí. Quiero agua de coco, Javier, no hables tú. No hables tú, Es que se muere. porque aquí, porque para tú veas aquí la gente ahora, siempre cuando ven a Javier, lo ven así blanquito con el sombrerito, con la camisita blancuza, Ya, el turista. y nos quieren cobrar más. Y no me parece, porque este es más cubano ¿Qué pan que de la el pan de bodega? la bodega. ¿Tú también quieres agüita de coco? Un trago ron. Piña colada. Ay, encanta piña. todo. Yo quiero agua de coco, cómprame agua de coco, Javier. Miren, caballero, una casa en este entorno. O sea, me imagino que muchas de estas edificaciones también son de antes del 59. Miren este edificio de apartamentos allá arriba, que no sé si es como un hotelito. Qué belleza de sitio. Qué bonito es conocer los lugares así de Cuba, los lugares poco conocidos y bueno, conocer poco a poco mi país. Aunque bueno, me quedan pocos sitios que conocer, pero todavía me siguen quedando bastantes. Todavía hay Yacevitz en Cuba para rato. Los menos borrachitos. Pero igual quiero agua de coco, además de cerveza también quiero agua de coco después. Bucanero, ¿desde cuándo no vino bucanero? No sé, antes. ¿Cuántos amigos? Son más de 50, son 1050. 1050, Javierito. Piña colada, pero Si hay cerveza. Aquí arriba también hay como casas de renta que hay que averiguar cuánto cuesta, porque bueno, quién sabe, pero bueno, al menos mantienen el sitio bonito. Pero nos ha acompañado desde ayer. ¿Cómo es que se llama, Javier? No, la perrita, ¿cómo le pusimos? Pantruja, le pusimos Pantruja. ¿Por qué Pantruja? Ustedes saben que a mí siempre me siguen perritos para todas partes y bueno,
esta es la protagonista de este viaje, que yo soy hijo de San Lázaro. ¿No es verdad? ¿No es verdad, mi vida? Y ella nos sigue a todas partes nos sigue esta niña, caballero, tan bonita que está, Dios mío. Porque si vieron el video pasado sabrán que intentamos hacer un arroz amarillo, que aquello no hubo manera. La responsable del arroz amarillo, no huyas, no huyas, Fue la candela. no huyas. La sal que está muy salada. Bueno, la sal. Bueno, terminamos dando el arroz amarillo a los perritos, que ellos se lo pudieron comer, pero bueno. El arroz amarillo sabía a mar. Amar, literal. Era un arroz marítimo. Cuando queda el arroz salado... Un arroz oceánico. Cuando el arroz queda salado dice que es porque están enamoradas las personas. Rosy está muy enamorada. Rosy está enamorada. Y aquí venden unos tocororos, que es mi pájaro favorito. Hay un simbolismo grande detrás de eso. En un momento me gustaría hacerme un tatuaje de tocororo. Para los que no sepan, el tocororo es el ave nacional de Cuba porque representa la libertad en su máxima expresión. Pero el tocororo es un ave que tiene la particularidad de que tú no lo puedes encerrar. O sea, tú encierras a un tocororo, lo metes en una jaula y el tocororo se empieza a golpear contra la jaula hasta que se muere. Algo bastante contrastante con la Cuba actual que vivimos. O sea, es muy contradictorio que sea el tocororo el ave nacional de Cuba, pero bueno, lo es y espero que algún día Cuba sea un tocororo. O sea, esta es una de las tantas casas de descanso que hay aquí, que han quedado en desuso lamentablemente. Vamos a dividirnos. Miren esto. O sea, vamos a ver. Bueno, por aquí no veo nada, pero tienen piscina. No sé si estas casas son de antes o después de la revolución, pero se veían por aquí. Bueno, ay, tienen piscina y todo. Miren esto, qué pena, caballero. Miren esto. Dios mío. Qué pena. Qué miedo, o sea, qué pena, caballero, que estas casas estén abandonadas. Miren las vistas que tenemos acá. Y eso se encuentra abandonado. Y no lo van a arreglar tampoco. Estoy seguro que si se lo dan a alguien para que lo compre o lo que sea, te deja esto nuevecito. Pero bueno, como casi todo en Cuba, es una pena. Con su piscinita, o sea, imagínense bañarse aquí con estas espectaculares vistas. Qué triste. ¿Ya vieron la piscina? ¿Ya viste la piscina, Rosy? Parece que a esta gente le cogieron miedo a la exploración. Vamos a salir. No se ve nada dentro de la casa. Vamos a ver si se ve algo. Sí, miren. Miren eso, qué pena. Qué triste que esté así. Vaya, desperdicio en este entorno mágico. Otra casa abandonada antes de... Ahora voy yo a otra casa abandonada. Otra casa abandonada antes de llegar al castillo. Exacto, y ahora sí lo dijo, ustedes lo escucharon. Miren esto. ¿Tú sabes lo que es esto abandonado? Esta parece que tiene tragando todavía porque no está inundada. Sí, exacto. Pero todas las casas tienen piscina, caballero. Sí, sí. ¿Vieron eso? Wow. Qué crimen. Estas son las organizaditas, Sí. entre comillas. Entre comillas. ¿No se ve mucho? Ah, no, está abierta. Yo quería abrir para entrar para chismear, pero no está la abierta. puerta para enfocar. A ver. Miren. No se ve nada. No, esta es más sencilla, pero caballero, una casa con piscina en este entorno es todo un lujo. Qué pena. Y bueno, atravesamos por el caminito de aquí abajo y ya tenemos acceso directo en vez de por la carretera. Les doy las mieles por si vienen. Parece que aquí tiene como una casetica para un perrito o algo así. Quería grabarles a ustedes la entrada del castillo, o sea, quería hacer un poquito la historia del castillo, pero creo que se los voy a dejar para otro video. ¿Por qué? Porque no nos dejaron grabar. Entonces, para grabar en este castillo, tienen prohibido grabar en el castillo cuando hay huéspedes, lo cual, bueno, me parece bien, porque, bueno, por cuestiones de privacidad y tal, cuando estás en un hotel no te gustaría que nadie lo estuviera grabando o interrumpiendo tu privacidad. Entonces me parece una buena medida que creo que me ha motivado a venir a quedarme aquí pronto. La Junior Suite, o sea, fue la única que nos explicó la que nos presentó el sitio y tal, una trabajadora, que la Junior Suite tiene un precio de 25.000 y tanto de pesos. Entonces, que antiguamente era la habitación original del dueño, o sea, cuando era una residencia. Entonces, hay oportunidades, creo, que de venir pronto y grabarles, aunque sea un día, grabarles mi experiencia en este misterioso castillo en medio de las montañas de Soroa. Pero bueno, para completar las visuales y quitarnos un poco el mal, y mira el sombrero, y para quitarnos un poco el mal sabor de boca, vamos a aprovechar
y traerlos a esta casa que se encuentra, bueno, justo frente al hotel, que es como para invitados, o bueno, es como para huéspedes y también visitantes, donde puedes almorzar, donde puedes comer, donde puedes almorzar, donde puedes tomar algo y bueno, refrescar un poco de la subida, pero hay que sin dudas mostrar las impresionantes vistas que tenemos aquí. Incluso aquí tienen una piscina que ahora mismo no se encuentra, no, sí tiene agua, lo que la están llenando parece, pero bueno, igual no se ve tan limpia. Pero miren qué belleza, o sea, si estuviera limpia, no me da mucha confianza esta piscina ahora mismo. Esto es todo una delicia. Miren esa piscina, pero está sucia. Está sucia. Sí. Pero las vistas son impresionantes, caballero. Vamos a ver si nos pueden dar comidita. Infinity Pool. A ver, es Un Infinity Pool tercermundo. Infinity Pero está Pool. bonita, Está bonita, sí. Miren eso. Lo que está es verde. Ajá. Ay, hay un binocular aquí. La vegetación. Se verá, o sea, ustedes podrán ver algo por ahí. Miren a ver si ven algo. Sí ven. No, tienes que echarle CUC. Lamento informarles que no van a poder. Porque hay que echarle CUC, pero no hay monedas de CUC. Antes se le echaba. Pero ya es gratis ya. Sí, ya debe ser gratis, lo deben haber abierto. No, sí, como acerca. ¿Verdad? Ay, para mí que tengo miopía. Ay, mira, tienes que comprarte. Sí, tengo que comprarme uno de esos. Miren, aquí paramos a comer en un lugar que es por el estado y miren los precios, cómo están, bastante económicos, de hecho. Pero bueno, es como es del estado, son así. Vamos a ver la calidad de la comida, qué tal. Mis compañeros no esperan la gran cosa de la comida, ¿no es verdad? Pero bueno. No importa, es comida y agradecidos con el de arriba de que haya un lugar así en medio de la nada. Aquí arriba estuvimos pidiendo la comidita y miren qué rico. Y la verdad los precios son 800 pesos, ¿no? Sí. 800 pesos los platos, o sea, como es del estado es bastante económico. Y los michis aquí esperando a ver qué le cae. Como hay michis aquí en Sorba. Miren, ay, se fajaron, ay Dios. ¿Qué michis? Sí, claro. Miren el arrocito. Gracias. Ay, mi madre. Me siento muy legal en esta historia. Invasión a propiedad privada. Ya estamos regresando para la parte del río. Nos vamos a bañar en el río ahora. Que queremos hacer, o sea, nudísima. Que nunca lo he hecho. No sé. Vamos a ver cómo sale eso. Pero bueno, tuvimos una experiencia aquí en la parte donde se come bastante interesante, las vistas geniales, todo súper genial. Pero bueno, no sé, quiero pensar que fue una equivocación, que nos querían cobrar como más dinero de que realmente era la cuenta, pero Rosy, aquí que tiene más calle que la autopista nacional, se dio cuenta. Y bueno, nos salvamos 200 pesos cada uno de cuenta. Entonces, ahora para el río. Y nos vemos por allá, porque tú sabes cuando uno come, se queda como que así medio bobo, medio sonso, así de la llanura. Y nos vemos ahora. Rosy, esto es ilegal. Rosy, esto es ilegal. Ay, Dios mío. Estás transgrediendo las normas. Me falta de ahí. Ya me siento mejor ya. No digo yo. Bájate, niño. Ay, Dios mío. Muy baja en el piso. Nosotros haciendo todo eso enfrente del edificio administrativo. Pero ¿quién los manda a cerrar? Descubrimos esta pequeña casetica que hay acá y qué mejor lugar y más privado que, bueno, para hacer una cosa que siempre he querido hacer, que es bañarme desnudo en una playa, en un río. Ahora tenemos un río porque creo que en Cuba hay playas nudistas. Bueno, habían. Ahora mismo, no, pero sí, en Varadero. ¿En Varadero playas nudistas? Sí, hay playas nudistas. ¿Sí? Bueno, yo he visto a mujeres haciendo, sobre todo mujeres, haciendo topless. Sí, bueno, sí. Pero esto es una práctica que es bastante común, por ejemplo, en Europa. De hecho, las europeas son las que vienen a Cuba. Las españolas, sobre sobre todo, que vienen a Cuba y hacen topless, se bañan así. Entonces, si las mujeres pueden, ¿por qué los hombres no? Y bueno, tú eres mujer, estás aquí Sí, entonces. también. Entonces vamos a probar por primera vez el nudismo en Cuba. A encuerarse todo el mundo. Es momento de entrar al agua. Ay, no, pero me da vergüenza ahora delante de nosotros. Miren. No, ya sé. Ahora Rosy, quítate la tuya. Ahora viene Rosy. Bueno, caballero, hemos hecho... Bueno, caballero, hemos hecho oficialmente nudismo en Cuba. 1, 2 y 3.
Bueno, familia, ya es momento de despedirnos de este video, al mismo tiempo despedirnos también de esta maravillosa aventura que hemos vivido durante estos días. Gracias. Bueno, Rosy y Javi se andan bañando ahora, pero bueno, quería hacer esta despedida. ¿Todavía están bañando todavía? Para despedir el video. Rosy. Ah, se está bañando Rosy. Bueno, vamos a despedir el video del día de hoy. Gracias, Rosy, que seguro vas a ver este video, por acompañarme en esta aventura. Gracias, Javier, por supuesto, por acompañarme. Gracias a ustedes por invitarme y espero que se pasen por mi canal también, ¿no? Sí, por supuesto, pasen por el canal de Javier, pasen por el canal de Rosy, que les voy a estar dejando el link de los dos canales. Javier está empezando ahora y Rosy ya. ¿Qué está pasando aquí sin mí? ¿Qué está? Bueno, le estaba diciendo a las personas que gracias a ustedes por acompañarme a mí en esta magnífica aventura. La hemos pasado súper bien. Súper Y bien. ustedes han sido testigos que hemos hecho cosas nuevas, hemos roto, Sí, que estamos ahora como que de pronto en la ciudad y ahora en el roto campo. como la monotonía de la ciudad. Y bueno, Exacto. lo mismo que ustedes saben que es a veces YouTube en Cuba. Entonces hemos, también estrechado lazos de amistad, Sí. nos hemos conocido Gracias muchísimo por más. invitarme. Entonces, caballeros, en serio, gracias por acompañarnos, gracias a Un ustedes por placer. llegar hasta aquí, hasta el final del video. Suscríbanse al canal de Rosy, suscríbanse al canal de Javier, que Rosy tiene unos videos comiquísimos y bueno, Javier está empezando ahora. Entonces, nada, los quiero muchísimo y déjenme por ahí abajo si les gustaría que hiciéramos más videos juntos, más aventuras juntos. Los leo y nada, los quiero, bye. Nos vemos en una próxima aventura, quién sabe dónde.